Buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema muy a propósito del día que es hoy, que es el día de San Patricio, porque nuestro insigne padre Félix Varela realizó una gran parte de su obra filosófica y su obra práctica social en Nueva York, ayudando a muchos emigrantes irlandeses a desarrollarse en esa gran ciudad entonces y ahora también. Y dejó allá un gran legado de recuerdos por su labor realizada. El padre Félix Varela es quizás una figura de tránsito hacia lo que es José Martí. Casualmente, el padre Félix Varela muere en el mismo año que nace José Martí. O sea, murió el 27 de febrero de 1853. Murió en San Agustín de la Florida. Y Martí nace el 28 de enero de 1853. Ese otro caso, junto con el de José Martí y otros grandes patriotas cubanos, donde puede apreciarse que el exilio en los Estados Unidos, el destierro en Estados Unidos, fue una génesis profunda del ideario de la patria cubana. O sea, podemos establecer que el destierro para ambos casos, para el padre Félix Varela y para Martí, fue de gran provecho para el ideario filosófico y social de nuestro país posteriormente. El padre Félix Varela fue un gran católico. Podemos apreciar eso en la siguiente bibliografía. Félix Varela por Santorcha de Cuba. Ese es un libro publicado por dos historiadores norteamericanos, Joseph McCadden y Henry McCadden. Como ven, son de origen irlandés y se publicó en Miami en el 2005. Otro gran ensayo que yo quisiera que ustedes consultaran es el padre Varela, biografía del forjador de la conciencia cubana. Y el indudable, el padre Varela, el primero que nos enseñó a pensar, publicado en las revistas Universidad de La Habana, número 13 de junio-julio 1937, cuya autoría es de Roberto Álamos. Asimismo, debemos mencionar la bibliografía relacionada con el pensamiento de Félix Varela y la formación de la conciencia cubana, que es de la Sociedad Liceo de 1950 por la escritora Rosario Resach, y en muchas otras artículos y ensayos que destacan la importancia y el impulso que dio Félix Varela a la formación de la conciencia social y religiosa también y filosófica de nuestro país. No obstante, podemos decir que Varela tuvo algunos años que se ordena sacerdote de la diócesis de San Cristóbal de La Habana, y un año después
o sea, en 1824, empieza a ejercer como profesor en el seminario de San Cristóbal de la Banda, enseñando las materias de filosofía, física y química. En su posición de profesor, enseñó a muchos cubanos ilustres. Entre ellos debe mencionarse a José Antonio Saco, Domingo del Monte, José la Luis Caballero y Felipe Poy, así como a Rafael Mendive, que posteriormente fuera el maestro de nuestro Marcelo. O sea, puede señalarse la influencia que tiene Varela en el pensamiento de la nacionalidad cubana. Acerca de Varela, José de la Luz Caballero señaló lo siguiente: mientras se piensa en la isla de Cuba, se pensará en quien primero nos enseñó a pensar. Eso se debe al carácter metódico y realista que tuvieron las enseñanzas de nuestro Félix Varela, y a las publicaciones tan exitosas que tuvieron, que inclusive algunas de ellas, como fueron sus lecciones de filosofía, publicadas en 1819 en La Habana y en Madrid 1821 y en Nueva York 1827, que fueron utilizadas entre el 28 y el 41 del siglo XIX como libro de texto obligado en Cuba y México. En 1821, Martí es seleccionado como diputado a las Cortes por la isla de Cuba. En eso lo acompañó bastante tiempo Leonardo Santos Suárez. Ambos presentaron un proyecto de autonomía visual para Cuba, que era en realidad una constitución con un preámbulo y 189 artículos, con más, que daban más poderes a nuestra isla, con real autonomía para las entonces colonias y con la abolición, de la esclavitud. El 15 de diciembre de 1823, Varela llegó a Nueva York, puesto que debido a el cuestionamiento que tanto Leonardo Santos Suárez y el propio Varela hacían a la autoridad del rey y a la solicitud ante las Cortes españolas de que se hiciera una regencia y que se aboliera la figura de la monarquía española por inercia. Ya Varela fue mal visto en España, y ambos, tanto Leonardo Santos Suárez como Félix Varela, se vieron obligados a emigrar. Primero fueron hacia Gibraltar y de ahí zarparon en un buque a Nueva York. El 15 de diciembre de 1823 llegó Varela a Nueva York. Ya en los Estados Unidos empieza a publicar que fuera un documento directriz para la causa cubana, que fue el habanero, papel político, científico y literario, que junto con análisis de la realidad cubana y cuestiones filosóficas de ciencias naturales y sociales,
etcétera, se lo publicaba sistemáticamente y se emitió clandestinamente hacia Cuba. Entraba de contrabando y su distribución era clandestina. Varela también colaboró con la revista Bimestre Cubano de José Antonio Saco. Y en 1835 publica la que fuera quizás su obra cumbre, Cartas al Pidio, donde se asesora a la juventud cubana de su patria, lo asesora a los nobles cubanos y a los jóvenes contra la ignorancia, los prejuicios y el fanatismo. Ya entonces, Varela era vicario de la diócesis general de Nueva York, donde se destacó por su acercamiento a todas las clases sociales y a los emigrantes de aquella época. En 1837, un individuo potenciado, ¿no?, económicamente, de origen suizo, John del Mónico, adquirió en una subasta un edificio que originalmente pertenecía a la iglesia presbiteriana del rito escocés, y del Mónico se lo donó al padre Varela para que fuera su escenario para la realización de sus ideas. Ahí Varela funda la iglesia de la Transfiguración de Nuestro Señor. Al fondo, en la calle 23 Ritter Street, estuvo ubicada una casa que Varela compró como residencia pastoral. Esa sería su hogar para el resto de su estancia en Nueva York. Además de otras publicaciones, Varela hace hincapié en los motivos de la insurgencia cubana y de la posibilidad de dotar a Cuba de una sociedad plenamente autónoma, haciendo hincapié en los valores de la libertad. En inglés señaló liberty, nothing free when virtue is assured. O sea, la libertad no debe temer a nada si la virtud de los hombres está asegurada. Varela muere en 1853, como habíamos dicho al principio, el mismo año en que naciera José Martí. El 22 de diciembre de 1912, Varela, que había pasado sus últimos 4 años en San Agustín de la Florida, gracias a gestiones realizadas por José Antonio Saco y otros insignes estudiosos cubanos, como fundamentalmente Enrique José Barón, que vieron la posibilidad de que los restos de Varela descansaran en el aula magna de la Universidad de La Habana, donde descansan actualmente sus restos en lo que es esa máxima casa de estudio, que fueron extraídos desde San Agustín. La influencia de las ideas de Varela en los 3 primeros años de insurgencia y el triunfo de Fidel Castro fueron notables, aunque posteriormente fueron separándose
de lo que fue el ideario después del llamado marxismo-leninismo, que abrazara posteriormente Fidel Castro. En abril de 1959, quizá ese fuera el primer y único intento de Castro de una ideología genuina y personal, tomada del movimiento humanista de ese gran hombre, nuestro Félix Varela, el llamado catolicismo del pueblo. El gobierno popular, lo señala Varela, sin dictadura y sin oligarquía. La libertad y el pan sin terror. En el 60 se publican en La Habana una selección de las cartas del vídeo que se referían a la enseñanza y el deber ciudadano. Y en el 61 las lecciones de filosofía se recitaron por nuestra máxima casa de estudio en forma total e integral. No obstante, ya a partir de 1962 se selecciona un grupo de jóvenes estudiantes de Derecho y Política Internacional para crear el departamento de marxismo-leninismo, separándose ya por completo la filosofía de la revolución naciente de la filosofía de Félix Varela. Posteriormente, más adelante, alrededor de la última década del siglo XX, se publica el proyecto de Osvaldo Payá, del movimiento cristiano de liberación, que se le presenta al expresidente Jay Cárcel en una visita que realiza a La Habana. Ese proyecto contó con la anuencia y el respaldo de más de 11.000 firmas de cubanos, sobrepasando la cantidad de 10.000 requeridas para proponerlo como modificación a las ideas de la Constitución cubana y ser incorporado a una nueva Constitución. En ese proyecto, haciendo gala de su título, se pide el título del proyecto Félix Varela, se pide varios derechos que debiera tener la población cubana, como el derecho a la libre expresión, el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libre asociación y el derecho de los ciudadanos a tener sus empresas propias, y pidiendo la amnistía para todos los presos políticos. Como se ven, ese proyecto, nada de eso se ha cumplido. En años posteriores se presenta por el Papa Benedicto XVI la causa de Félix Varela, venerable de Cuba, y también ya está en estudio la causa de beatificación de ese padre, nuestro Félix Varela, que sin duda tuvo una gran influencia sobre las ideas revolucionarias y de libertad e independencia de España. En eso, el propio José Martí realizó estudios profundos de lo que fuera el ideario de Varela, y de él salió inspiración de ese ideario para muchas ideas de nuestro apóstol, garantizando, de nuestro apóstol José Martí, garantizando de esa manera el enlace
y el trasvase generacional entre los hombres del siglo XIX y dando paso al final de nuestro siglo a la causa de la independencia de Cuba. Bueno, con esto terminamos. Nuestra intención de hoy fue teniendo en cuenta que hoy es el día de San Patricio y que muchas ciudades como Boston y Nueva York celebran de forma importante la llegada de emigrantes irlandeses y escoceses a Nueva York, y la importancia que tuvo nuestro sacerdote Félix Varela en el reconocimiento de esos, del empuje que dieron esos emigrantes al desarrollo de la ciudad de Nueva York, que hicimos en el día de hoy, 17 de marzo, para recordar a San Patricio, recordar también como cubanos a quien impulsara muchas ideas y que se formara, aun cuando pasó muchos años en los Estados Unidos, se formara y impulsara la causa del ideario de una Cuba libre para nuestro país. Bueno, les pido que si tienen algunas ideas, me lo hagan comunicar. Recuerden, mi teléfono es 786-515-4983 y mi dirección de correo domingo81012@yahoo.com. Y no dejen de suscribirse a mi canal, porque voy a estudiar muchas facetas, no solo de la cultura cubana, sino de la cultura universal, para hacer gala de lo que fueran esos grandes ilustres padres de nuestra cultura, que fueron Félix Varela y José Martí. Con eso terminamos. Gracias.